Estás hablando sola otra vez, bicho raro. La voz atravesó el momento de paz como una cuchilla, afilada y deliberada. Nessa Thornwood no levantó la vista. Estaba arrodillada en el jardín, detrás de la casa de la manada. Sus dedos tocaban suavemente las plumas de un gorrión herido. El pajarito se había roto un ala en la tormenta de la noche anterior. Ella había estado escuchando su dolor. Escuchaba el miedo que vibraba en su diminuto cuerpo como un segundo latido. «Estoy ayudando», dijo Nessa en voz baja. Su voz era firme, aunque sus manos temblaban ligeramente. Podía sentir las miradas en su espalda. Podía percibir el desprecio que irradiaba el grupo de jóvenes lobos que la habían seguido hasta allí. Siempre la seguían, siempre la observaban. Siempre esperaban otra oportunidad para recordarle que ella no ayudaba en nada. La risa que siguió fue cruel y familiar. Cassandra Reed, la hija del actual alfa de la manada Luna de Plata, se acercó. Su sombra cayó sobre Nessa y el pájaro. «Estás arrodillada en el lodo hablando con un pájaro. Eso no es ayudar, eso es una locura». El gorrión pió suavemente. Nessa escuchó su vocecita en su mente. Era tan clara como si hablara con palabras humanas. «Viene la loba mala, la que huele a flores podridas. Haz que se vaya». «El pájaro no piensa lo mismo», respondió Nessa, y se arrepintió al instante. Los otros lobos se rieron. El sonido fue áspero y burlón. Hoy eran 5. 5 lobos perfectos con transformaciones perfectas. Y con conexiones perfectas con sus bestias interiores. Todo lo que Nessa no era. «Claro que el pájaro está de acuerdo contigo», dijo Cassandra. Se agachó para poder mirar a Nessa a los ojos. Su rostro perfecto estaba torcido por el asco. Su perfecto cabello rubio captaba el sol de la mañana. «Porque estás completamente loca. 23 años y todavía sin lobo. Mi abuela se transformó a los 8 años, mi madre a los 7. Incluso los cachorros omega de esta manada lograban su primer cambio a los 15 años como mucho. Pero tú, nada. Solo una humana patética que finge ser una de nosotros». Nessa sintió la familiar quemazón de la vergüenza en su pecho, pero mantuvo su expresión neutral. Había aprendido hace años que mostrar emociones solo empeoraba las cosas. El gorrión se agitó en sus manos y sintió cómo su miedo se disparaba. El pájaro podía sentir su angustia. Podía sentir la energía depredadora que emanaba de los lobos que los rodeaban. Ella tiene razón. Un zorro llamó desde algún lugar entre los árboles cercanos. «Deberías irte de este lugar. Estos lobos no te merecen». Pero irse no era una opción. No tenía a dónde ir. Ninguna otra manada aceptaría a una loba sin transformación. Ninguna comunidad humana aceptaría a alguien que oía hablar a los animales. Estaba atrapada aquí. Había estado atrapada aquí desde que nació, sujeta a la piedad de una manada que no tenía ninguna. «Quizás no está hablando con el pájaro», sugirió uno de los otros lobos. Un chico llamado Marcus que había atormentado a Nessa desde la infancia. «Quizás está hablando con el lobo que finge tener, ese imaginario que solo existe en su mente delirante». Más risas, siempre más risas. Nessa dejó con cuidado al gorrión sobre un suave trozo de musgo. Le susurró sin palabras, enviando sentimientos de seguridad y curación. Lo hizo a través de la conexión que parecía existir entre ella y todas las criaturas vivas. El pájaro entendió. Se acurrucó en el musgo. Su miedo disminuyó mientras el calor se extendía a través del vínculo. «Vete ahora, hermanito», pensó Nessa. «Descansa y cúrate. Volveré a verte más tarde». Se levantó lentamente, sacudiéndose la tierra de sus vaqueros gastados. Era pequeña en comparación con los demás. Medía apenas 1,62 m, con un cabello oscuro y salvaje que nunca parecía quedarse en la trenza con la que intentaba domarlo. Su ropa era vieja, de segunda mano, de las donaciones de la manada, porque no tenía familia que la mantuviera. Sus padres habían muerto en un ataque de renegados cuando ella tenía 3 años. La manada la había criado por obligación, no por amor. Era una carga, un caso de caridad, una vergüenza sin lobo que dejaba en mal lugar a toda la manada Luna de Plata. «¿Ya terminaste de jugar con tu amiguito?», preguntó Cassandra, poniéndose de pie también.
Era casi 15 centímetros más alta que Nessa, toda piernas largas y gracia aristocrática, todo lo que la hija de un alfa debía ser. Tengo que prepararme para la reunión, dijo Nessa en voz baja, intentando pasar junto al grupo. Pero Marcus se interpuso en su camino, bloqueándola. Oh, es verdad, dijo él, su sonrisa ensanchándose. La reunión de alfas empieza hoy. Todos los lobos importantes de todas las manadas importantes del continente estarán aquí, y tú podrás servirles bebidas como la sirvienta humana glorificada que eres. La mandíbula de Nessa se tensó. La reunión ocurría una vez cada 100 años. Era un encuentro sagrado de todos los linajes alfa para discutir territorios, alianzas y el futuro de su especie. Era el evento más importante en el mundo de los hombres lobo. Y la manada Luna de Plata había sido elegida para ser la anfitriona este siglo. Durante semanas, la manada se había estado preparando. Habían transformado los terrenos en un escaparate de riqueza y poder. Y a Nessa, como el miembro más bajo de la jerarquía de la manada, la habían asignado al personal de servicio. Al menos soy útil, dijo Nessa, e intentó de nuevo pasar junto a Marcus. Esta vez él la agarró del brazo. Su agarre fue lo suficientemente fuerte como para doler sin dejar marca. Había practicado ese agarre durante años. Sabía exactamente cuánta presión aplicar. Útil, Cassandra se rió de nuevo. Ese sonido tintineante que a Nessa le recordaba a cristales rotos. Eres tan útil como un lobo sin dientes. De hecho, eso sería más útil que tú. Porque al menos un lobo sin dientes seguiría teniendo un lobo. Algo dentro de Nessa se quebró entonces, solo un poco. Había soportado años de esto. Había aprendido a mantener la cabeza gacha y la boca cerrada. Había aceptado su lugar en el fondo de la jerarquía. Pero hay un límite para lo que una persona puede soportar, antes de que los muros que construyó alrededor de su corazón comiencen a desmoronarse. Suéltame, dijo Nessa, con voz baja. ¿O qué? La desafió Marcus. Sus ojos brillaron con el oro que indicaba que su lobo estaba cerca de la superficie. ¿Me lanzarás a tu lobo imaginario? ¿Pedirás a los pájaros que me piquen hasta la muerte? Por favor, Nessa, ambos sabemos que no tienes ningún poder. Lo sintió entonces, una agitación en lo profundo de su pecho. No era su loba, porque hacía mucho que había aceptado que su loba no existía, o que estaba tan profundamente enterrada que era como si estuviera muerta. No, esto era otra cosa, algo que siempre había estado ahí, pero que nunca había entendido del todo. Una conexión con el mundo que la rodeaba que iba más allá de las palabras, más allá del pensamiento. Cada ser vivo en un radio de 100 metros de repente centró su atención en ella. Los pájaros dejaron de cantar. Los insectos se detuvieron en su trabajo interminable. El zorro en los árboles se quedó perfectamente quieto. Incluso la hierba bajo sus pies pareció inclinarse hacia ella, como si esperara una orden. Dije, suéltame, repitió Nessa. Y esta vez su voz llevaba a algo que hizo que los ojos de Marcus se abrieran de par en par. Por un instante su agarre se aflojó y Nessa se liberó. Se alejó rápidamente. Su corazón latía con fuerza. No entendía lo que acababa de pasar, pero sabía que necesitaba alejarse antes de que las cosas empeoraran. Detrás de ella, escuchó la voz de Cassandra, afilada por la irritación. Ese bicho raro se está volviendo más audaz. Alguien necesita recordarle cuál es su lugar antes de que lleguen los alfas. ¿Te imaginas la vergüenza si alguno de ellos la ve actuando como si importara? Nessa siguió caminando, mantuvo la cabeza gacha, siguió respirando. Solo unas horas más, solo superar el día, superar la reunión, sobrevivir, como siempre lo había hecho. Pero algo había cambiado. Podía sentirlo en el aire, en la tierra bajo sus pies, en la forma en que los animales a su alrededor habían respondido a su angustia. Algo se acercaba, algo que lo cambiaría todo, solo que no sabía si ese cambio la salvaría o la destruiría. La casa de la manada se alzaba adelante. Era enorme e intimidante. Estaba llena de lobos que se preparaban para la llegada de los alfas más poderosos del mundo. Y en algún lugar entre ellos estaría él, el rey alfa, Demon Blackthorn.
Incluso su nombre provocaba escalofríos en la manada. Hablaban de él en susurros, en tonos mezclados de reverencia y miedo. El alfa más poderoso en 5 generaciones. Un guerrero que había unido los territorios del norte mediante una combinación de brillantez estratégica y fuerza abrumadora. Un líder cuyo lobo era tan dominante que podía forzar a manadas enteras a someterse sin una sola palabra. Nunca había encontrado a su pareja, y los rumores decían que su lobo se volvía más inestable con cada año que pasaba, más violento, más impredecible. Nessa había visto su foto en los registros de la manada. Había estudiado su rostro como quien estudia una tormenta que se avecina. Cabello oscuro, ojos más oscuros aún. Un rostro tallado en piedra y sombra, hermoso y terrible a partes iguales. Parecía el tipo de hombre que podía destruirte con una mirada, que llevaba la muerte en una mano y el dominio en la otra. Y él venía aquí hoy. Entró por la puerta de servicio en la parte trasera de la casa de la manada. Inmediatamente fue envuelta por el caos de la preparación. Los lobos corrían por todas partes, llevando sábanas y flores, pulimento y pintura. La jefa de amas de llaves, la señora Chen, vio a Nessa de inmediato y la llamó con una ansiedad apenas contenida. «Ahí estás», dijo la señora Chen, su acento denso por el estrés del día. «Vamos con retraso. Los alfas comienzan a llegar en 3 horas y el salón principal no está listo. Necesito que ayudes con la disposición de las mesas. ¿Puedes hacer eso sin causar problemas?» Nessa asintió, tragándose el dolor que le causaba la suposición casual de que era un problema andante. «Sí, señora Chen, puedo hacerlo». «Bien, Inesa». La voz de la mujer mayor se suavizó ligeramente. «Mantente fuera de la vista tanto como sea posible durante la reunión. El Alpha Reed dejó muy claro que no quiere que seas visible cuando los otros alfas estén presentes. Refleja mal en la manada tener a un miembro sin lobo sirviendo en un evento tan importante». Por supuesto que sí. Todo en Nessa reflejaba mal en la manada. Era un recordatorio andante del fracaso, de la debilidad, de cualquier defecto genético que la había dejado incapaz de acceder al lobo que debería haber sido su derecho de nacimiento. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal para más historias emotivas como esta. Nessa trabajó rápida y eficientemente, poniendo las mesas con una precisión nacida de años de práctica. Colocó plata y cristal, dobló servilletas en formas complicadas, puso tarjetas con nombres en cada asiento, con cuidadosa atención a la jerarquía de la manada. El salón principal era enorme, con techos altos y paredes forradas con retratos de alfas pasados. En la cabecera de la sala se encontraba la mesa principal, donde cenarían los alfas más poderosos. Vio las tarjetas con los nombres mientras las colocaba. Alpha Reed de Luna de Plata, Alpha Constantine de Garra de Hierro, Alpha Marisa de Aleta Sombría, y allí, en la posición central de máximo honor, la tarjeta que hizo que su mano temblara ligeramente al colocarla. Rey Alpha Demon Blackthorn de los Territorios del Norte Unidos. Se quedó mirando la tarjeta un momento de más, tratando de imaginar cómo sería conocerlo. ¿La miraría con el mismo desprecio que los demás? ¿Siquiera se daría cuenta de su presencia? Después de todo, se suponía que debía ser invisible. Un fantasma moviéndose por los pasillos, sirviendo y limpiando, existiendo solo para hacer más fáciles las vidas de los lobos de verdad. Nessa. La voz aguda la hizo saltar. Se giró y vio a Cassandra entrando en el salón. Ahora vestía un traje que probablemente costaba más de lo que Nessa vería en un año. La hija del alfa parecía de la realeza. Cada centímetro de ella estaba diseñado para atraer la atención de machos poderosos. «¿Tocaste mi puesto en la mesa?», exigió Cassandra. Se movió para examinar la mesa donde su tarjeta estaba, varios asientos más abajo de la mesa principal, pero aún en una posición prominente. «Puse todas las mesas», confirmó Nessa, manteniendo su voz neutral. «La señora Chen me asignó esa tarea. Pues lo hiciste mal». Cassandra cogió un tenedor y lo examinó como si buscara defectos. «Esta plata no está lo suficientemente pulida. Puedo ver una mancha justo aquí. Hazlo de nuevo». Nessa miró el tenedor. Estaba perfectamente pulido,
brillando bajo las luces del salón. No había ninguna mancha, pero contradecir a Cassandra era inútil. Sí, Cassandra, dijo Nessa en voz baja, extendiendo la mano para coger el tenedor. Pero Cassandra no se lo entregó. En su lugar, lo sostuvo más alto, justo fuera del alcance de Nessa. La obligó a ponerse de puntillas y estirarse para alcanzarlo. Los otros jóvenes lobos que habían seguido a Cassandra al salón se rieron del espectáculo. Nessa sintió que el calor le subía por el cuello. Sintió la familiar quemazón de la humillación, pero mantuvo su expresión en blanco. No reacciones, no les des la satisfacción. Solo sobrevive. Finalmente, Cassandra dejó caer el tenedor. Resonó en el suelo, rebotando bajo la mesa. Vaya, dijo Cassandra, su sonrisa afilada como cuchillos. Mejor que lo recojas. No querríamos que el rey Alfa viera cubiertos sucios en el suelo. Nessa se arrodilló y gateó bajo la mesa. Sus dedos se cerraron alrededor del tenedor. Podía oírlos sobre ella, sus risas flotando como lluvia venenosa. Esta era su vida. Siempre había sido su vida. Y a menos que algo cambiara, siempre lo sería. Salió de debajo de la mesa, con el tenedor en la mano, y casi choca con la señora Chen, que parecía más agobiada que nunca. «Ya están aquí», siseó la señora Chen. «Los primeros alfas están llegando. Todos a sus puestos, ahora». El salón estalló en un caos controlado, mientras los sirvientes se apresuraban a terminar los preparativos finales. Cassandra y sus amigos desaparecieron para unirse a sus familias en el grupo de bienvenida. A Nessa la condujeron con los otros sirvientes a un lado del salón. Allí debían permanecer invisibles y listos para servir en cualquier momento. Encontró su posición cerca de la parte de atrás, agradecida por las sombras. Desde aquí podía ver sin ser vista. Podía observar sin llamar la atención. Las enormes puertas del otro extremo del salón se abrieron y los alfas comenzaron a entrar. Entraron en orden de poder y prestigio, cada uno anunciado por un heraldo. Eran magníficos, estos gobernantes del mundo de los hombres lobo, altos y poderosos, moviéndose con la gracia depredadora que provenía de una vida de dominio. Sus ojos brillaban con el oro de sus lobos, marcándolos como la élite, los más fuertes, los líderes elegidos de su especie. El Alfa Constantine entró con su pareja, una mujer casi tan intimidante como él. La Alfa Marisa llegó sola, su reputación como reina guerrera la precedía como un estandarte. Otros siguieron, cada uno sumando a la exhibición de poder y prestigio. Y entonces, la voz del heraldo resonó una última vez, y todo el salón se quedó en silencio. Presentando a su majestad, el rey Alfa Demon Blackthorn, gobernante de los territorios del Norte Unidos, unificador de los pactos rotos, guardián de las leyes antiguas. La temperatura en la sala pareció bajar. Nessa lo sintió como una fuerza física, una presión que dificultaba la respiración. Cada lobo en el salón inclinó instintivamente la cabeza, sometiéndose a un poder mayor que el suyo. Incluso los alfas, orgullosos y poderosos como eran, bajaron la mirada con respeto. Nessa también inclinó la cabeza, pero no pudo evitar mirar hacia arriba. Quería vislumbrar al hombre que comandaba una obediencia tan absoluta. Era más alto de lo que esperaba. Las fotos no habían capturado su imponente presencia. La forma en que parecía llenar el espacio a su alrededor con algo que no era del todo visible, pero absolutamente innegable. Vestía de negro, simple y sin adornos, lo que de alguna manera lo hacía más intimidante que si hubiera estado cubierto de joyas y galas. Su rostro era exactamente como lo había visto en las fotos, duro y hermoso, con ojos tan oscuros que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Pero fue lo que caminaba a su lado lo que hizo que a Nessa se le cortara la respiración. Su lobo. Había oído las historias, pero nada podría haberla preparado para la realidad. El lobo era enorme, fácilmente del tamaño de un caballo pequeño. Su pelaje era tan negro que parecía brillar con tonos azules. Sus ojos eran del color del ámbar fundido e irradiaban una inteligencia que era casi aterradora. Los lobos no solían mantener su transformación excepto durante las carreras de manada o las batallas. Ver al lobo de un alfa caminando junto a su forma humana no tenía precedentes. Una demostración de poder que rozaba lo sobrenatural.
Demon Blackthorn se movió por el salón como un rey inspeccionando su dominio. Su expresión no revelaba nada. Su lobo se movía con él, paso a paso, perfectamente sincronizado. Eran aterradores. Eran magníficos. Eran todo lo que Nessa nunca sería. El Alpha Reed se apresuró hacia adelante, con la cabeza inclinada, su voz llena de deferencia. Su Majestad, bienvenido a la manada Luna de Plata. Nos sentimos honrados más allá de toda medida de ser los anfitriones de la reunión. Permítame mostrarle sus aposentos, así podrá descansar antes de la cena. Pero Demon no respondió. Su lobo había dejado de caminar. La enorme criatura se quedó absolutamente quieta en el centro del salón. Su cabeza estaba levantada, sus fosas nasales dilatadas. Cada lobo en la sala se tensó, sintiendo que algo andaba mal. Demon frunció el ceño, su mano se posó en la cabeza de su lobo. Sombra, dijo en voz baja. Su voz era profunda y se escuchaba fácilmente en el silencioso salón. ¿Qué pasa? El lobo no respondió a su humano. En cambio, comenzó a moverse de nuevo, pero no hacia los aposentos que habían sido preparados. Se movió hacia un lado del salón, hacia los sirvientes, hacia Nessa. Sintió que su corazón se detenía. Sintió que el mundo se reducía a la visión de ese enorme lobo caminando directamente hacia ella con propósito e intención. Cada instinto que tenía, humano y de otro tipo, le gritaba que corriera. Pero estaba congelada, inmovilizada por unos ojos que veían demasiado, que sabían demasiado. Los otros sirvientes se dispersaron, pegándose a las paredes, dejando a Nessa sola. Mientras el lobo del Rey Alfa se acercaba, escuchó la voz de Demon, aguda y autoritaria. Sombra, quieto, ahora. Pero el lobo no obedeció. Por primera vez en la memoria de todos los presentes, el lobo del Rey Alfa ignoró una orden directa. Siguió avanzando, cerrando la distancia entre ellos con pasos firmes y medidos. Se escucharon jadeos por todo el salón. Los lobos susurraban conmocionados y confundidos. Esto era imposible. El lobo del Rey Alfa era legendario por su obediencia, por el control de hierro que Demon mantenía sobre él incluso en las situaciones más caóticas. Nessa quería correr, quería desaparecer, pero sus pies no se movían. Y el lobo estaba tan cerca ahora que podía ver los pelos individuales de su pelaje. Podía oler el aroma a pino y tierra y algo salvaje que le mareaba la cabeza. El lobo se detuvo justo frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba de su enorme cuerpo. Miró fijamente esos ojos de ámbar y vio algo que no tenía sentido. Reconocimiento. El lobo la conocía, de alguna manera, imposiblemente, la conocía. Y entonces, mientras todo el salón observaba en un silencio atónito, el lobo del Rey Alfa hizo algo que nunca había hecho por nadie excepto por el propio Demon. Bajó su enorme cabeza, dobló sus patas, se acostó a los pies de Nessa y colocó su enorme cabeza en su regazo. Un gesto de sumisión y adoración que desafiaba todo lo que se sabía sobre esta criatura. Nessa sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos sin permiso. Sintió la presencia del lobo en su mente. No eran palabras exactamente, sino sentimientos, emociones. Mía, a salvo, hogar, te encontré. El salón estalló en caos. Las voces se gritaban unas a otras. Los lobos avanzaban y retrocedían, divididos entre la conmoción y el instinto de proteger a su rey. Pero a través de todo, Nessa solo escuchó una voz, baja y peligrosa, y cargada de una furia que le heló la sangre. ¿Qué? Dijo Demon Blackthorn, y cada palabra era una amenaza apenas contenida. ¿Le has hecho a mi lobo? Nessa levantó la vista del lobo en su regazo, miró más allá del muro de pelaje y calor, y se encontró con los ojos del Rey Alfa. Ardían en oro, su lobo aflorando en respuesta a lo que fuera que estuviera sucediendo. Parecía que quería destrozarla con sus propias manos. Parecía que ella le había robado algo precioso. Parecía que ella acababa de convertirse en la persona más peligrosa de su mundo. Y Nessa, que había pasado toda su vida siendo invisible, de repente se encontró en el centro de atención del único hombre en el mundo del que debería haber permanecido oculta. El lobo del Rey Alfa retumbó satisfecho en su regazo, y Nessa se dio cuenta con un horror creciente
de que su vida acababa de cambiar de maneras que no podía empezar a comprender. La pregunta era si sobreviviría a esos cambios el tiempo suficiente para descubrir lo que significaban. El silencio que siguió fue de alguna manera peor que el caos. Todos los ojos en el gran salón se fijaron en Nessa. Estaba arrodillada con el lobo del rey Alfa tumbado en su regazo como un cachorro demasiado grande buscando afecto. El peso de la criatura era inmenso. Solo su cabeza probablemente pesaba más que todo su cuerpo. Y sin embargo, irradiaba tal satisfacción que Nessa podía sentirla vibrar a través del vínculo que de alguna manera se había formado entre ellos. Ella no había creado este vínculo, no lo había pedido, pero estaba ahí, innegable y cada vez más fuerte con cada segundo que pasaba. Demon Blackthorn se movió hacia ella con una gracia mortal. Su rostro era una máscara de furia controlada que no hacía nada por ocultar la rabia que ardía en sus ojos. Cada lobo en su camino se dispersó, pegándose a las paredes, sometiéndose con todo lo que tenían. Nadie quería interponerse entre el rey Alfa y cualquier amenaza que él percibiera. Y Nessa, aparentemente, era esa amenaza. Te hice una pregunta, dijo Demon, su voz bajando a un registro que hizo temblar las ventanas. ¿Qué le has hecho a mi lobo? Nessa abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus manos, de alguna manera, habían encontrado el pelaje del lobo. Sus dedos se enredaron en el increíblemente suave pelaje negro sin que ella decidiera conscientemente tocarlo. El lobo, Sombra, se apretó más contra ella, un bajo retumbo de placer vibrando a través de su enorme pecho. Yo, intentó Nessa de nuevo, forzando las palabras a través de su terror. No hice nada. Juro que no hice nada. No sé por qué su lobo... Mientes. La palabra restalló como un látigo. Demon estaba lo suficientemente cerca ahora como para que ella pudiera ver el oro sangrando en sus ojos. Podía ver la tensión en cada línea de su cuerpo mientras luchaba por mantener el control. Sombra nunca ha hecho esto. Nunca ha ignorado mi orden. Nunca se ha acercado a nadie sin mi permiso explícito. Y sin embargo, viene a ti como un perro domesticado buscando golosinas. Así que pregunto de nuevo, y no preguntaré una tercera vez. ¿Qué hiciste? El Alpha Reed se abrió paso entre la multitud, su rostro pálido de miedo e ira. Su Majestad, me disculpo profundamente por esta interrupción. Esta chica es una aberración en nuestra manada. Sin lobo, defectuosa. Debe haber usado algún tipo de magia o truco para manipular a su compañero. Le aseguro que será severamente castigada por este insulto a su persona. Magia, trucos. Nessa quiso reírse de lo absurdo, pero el sonido murió en su garganta cuando los ojos de Demon se clavaron en el Alpha Reed con tal intensidad que el otro hombre retrocedió físicamente. Guardarás silencio, ordenó Demon, y no fue una petición. El alfa de la manada Luna de Plata, un hombre que gobernaba a cientos de lobos, un hombre que nunca se había inclinado ante nadie excepto el propio rey, cerró la boca de golpe como un niño reprendido. La atención de Demon volvió a Nessa, y ella sintió como si estuviera siendo diseccionada por esa mirada, examinada, analizada y juzgada. Levántate, ordenó. Nessa intentó obedecer, pero Sombra tenía otras ideas. El enorme lobo emitió un sonido que solo podría describirse como un quejido de protesta, presionando aún más contra ella como para evitar que se moviera. Sombra, la voz de Demon se agudizó. Déjala levantarse. Por un momento, el lobo no se movió. Luego, lenta y con evidente reticencia, Sombra levantó la cabeza del regazo de Nessa y se movió hacia atrás lo suficiente para permitirle espacio para ponerse de pie. Pero el lobo no se apartó de su lado, no volvió con su humano. En cambio, se posicionó entre Nessa y Demon, como si la protegiera de él. El salón estalló en nuevos susurros. Esto iba más allá de los sin precedentes. Esto era imposible. Un lobo protegiendo a alguien de su propio humano era una violación de todo lo que entendían sobre el vínculo entre humano y lobo. Nessa se puso de pie sobre piernas temblorosas. Sus manos cayeron a sus costados. Estaba cubierta de pelaje negro. Su ropa gastada la hacía parecer aún más fuera de lugar entre los miembros de la manada finamente vestidos. Sintió la mirada de Demon recorrerla, catalogando cada detalle,
cada defecto, cada signo de su bajo estatus. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó, su tono aún peligroso, pero con un matiz de algo más ahora. Curiosidad, quizás, o cálculo. Nessa, susurró, Nessa Thornwood. Y no tienes lobo. No fue una pregunta. Podía sentirlo, o quizás simplemente creía lo que el Alpha Reed había dicho. De cualquier manera, no tenía sentido negarlo. Sí, Su Majestad. Interesante. Demon inclinó la cabeza ligeramente, estudiándola como un depredador podría estudiar a una presa inusual. Dime, Nessa Thornwood, ¿tienes alguna explicación de por qué mi lobo, que nunca se ha sometido a nadie excepto a mí, que ha sido entrenado desde el nacimiento para obedecer solo mis órdenes, que representa la mitad de mi alma, ha decidido que tú eres más importante que seguir mis órdenes directas? La pregunta era una trampa. Cualquier respuesta que diera sería incorrecta. Si decía que sí, admitía haber manipulado a su lobo de alguna manera. Si decía que no, parecería que estaba mintiendo o escondiendo algo. De cualquier manera, estaba condenada. La voz del zorro llegó a ella entonces, hablando en su mente con la claridad que solo ella podía oír. Dile la verdad, hermanita. Los peligrosos a veces respetan más la honestidad que la astucia. Nessa respiró hondo y se encontró con los ojos del rey Alfa. Sabía que era una tontería, sabía que debería bajar la mirada en su misión, pero no pudo hacer otra cosa en ese momento. Hablo con los animales, dijo simplemente. Siempre lo he hecho. Pájaros, zorros, ciervos, caballos. Me hablan y yo les hablo. No con palabras exactamente, sino con sentimientos, imágenes y comprensión. Pensé que estaba rota porque no tengo lobo, pero quizás solo soy diferente. Quizás lo que sea que tengo en lugar de un lobo me permite conectar con las criaturas de una manera que otros lobos no pueden. Tu lobo hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Tu lobo se siente como manada para mí, como familia. No creé ese sentimiento. Lo juro, no lo hice, pero lo reconozco. El silencio que siguió a su confesión fue absoluto. Los lobos la miraban como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Algunos parecían asustados, otros asqueados. La voz de Cassandra cortó el silencio, aguda y burlona. Está loca, Su Majestad. Siempre ha estado loca. Habla con los pájaros y afirma que le responden. Pasa más tiempo con los animales que con la manada. La hemos tolerado solo porque somos misericordiosos, pero esta exhibición demuestra que es peligrosa. Debería ser expulsada de la manada inmediatamente. Nadie pidió tu opinión, niña, dijo Demon sin siquiera mirar a Cassandra. Sus ojos nunca dejaron el rostro de Nessa. Una oradora de bestias, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Pensé que el linaje se había extinguido hace 300 años. Nessa parpadeó. ¿Una qué? Oradora de bestias. Demon dio un paso más cerca, y Sombra se movió para mantener su cuerpo entre ellos, provocando un bajo gruñido de frustración del rey Alfa. Un antiguo linaje que podía comunicarse con todas las criaturas, no solo con sus propios lobos. Eran venerados como chamanes y guías, capaces de hablar con la propia naturaleza. También eran increíblemente raros, apareciendo quizás una vez cada varias generaciones. La última oradora de bestias confirmada murió durante la Gran Guerra de los Territorios, y la mayoría asumió que el don murió con ella. Hizo una pausa, su expresión indescifrable. Aparentemente, estábamos equivocados. No entiendo, dijo Nessa, su mente dando vueltas. Si este es un don real, si es una habilidad de linaje, ¿por qué no tengo un lobo? ¿Por qué no puedo transformarme como todos los demás? Porque no lo necesitas. La respuesta vino de una fuente inesperada. Una anciana se abrió paso entre la multitud. Su cabello era plateado por la edad, pero su postura era recta y fuerte. Nessa la reconoció como la anciana Moira, una de las lobas vivas más antiguas y guardiana de las historias de la manada. Si realmente es una oradora de bestias, no necesita un lobo propio. Su don le permite conectar con todos los lobos, con todas las criaturas. Un lobo personal limitaría esa conexión, reduciría su enfoque a un solo animal en lugar de a toda la naturaleza. Los ojos de la anciana Moira se fijaron en Nessa
con algo parecido al asombro. Niña, ¿sabes quiénes eran tus padres? Nessa negó con la cabeza. Murieron cuando yo tenía 3 años. Un ataque de renegados. No los recuerdo. ¿Y nadie pensó en comprobar su linaje? La voz de la anciana Moira era aguda por la acusación mientras se giraba hacia el Alpha Reed. Nadie pensó que era extraño que una niña sobreviviera a un ataque de renegados que mató a 2 lobos adultos. Nadie cuestionó por qué no manifestó un lobo. El rostro del Alpha Reed se sonrojó de ira y vergüenza. Quedó huérfana y traumatizada. Asumimos que el trauma bloqueó su transformación. A veces sucede. No sucede, replicó la anciana Moira. Y si te hubieras molestado en revisar los viejos registros en lugar de simplemente etiquetarla como defectuosa, habrías descubierto que su madre era Elena Thornwood, la última descendiente de la línea Thornwood, que se remonta directamente a Arya la Sabia, la oradora de bestias más poderosa de la historia registrada. La revelación golpeó a Nessa como un golpe físico. Su madre había sido especial. Había llevado este linaje. ¿Por qué nadie se lo había dicho nunca? ¿Por qué había pasado toda su vida creyendo que estaba rota? Esto no cambia nada, protestó Cassandra, su voz elevándose con frustración. Incluso si tiene algún linaje antiguo, eso no explica por qué el lobo del rey Alfa actúa como si ella fuera su dueña. Eso no le da derecho a manipular al compañero de su majestad. Yo no manipulé nada, dijo Nessa, encontrando su voz de nuevo. El peso de las revelaciones era abrumador, pero debajo de él sintió que algo más se agitaba. Ira. Todos estos años de abuso, de burla, de ser tratada como menos que nada. Y ellos lo sabían. Alguien debía haber sabido sobre el linaje de su madre. Alguien había elegido mantenerlo oculto, había elegido dejarla sufrir. Tu lobo vino a mí, no lo llamé, no lo convoqué. Estaba aquí de pie, tratando de ser invisible como siempre hago, y él eligió acercarse a mí. ¿Qué crees que pasará después? Deja tus predicciones en los comentarios. Demon había permanecido en silencio durante el intercambio entre la anciana Moira y el Alpha Reed, pero ahora levantó una mano y todos se callaron de inmediato. Sombra, dijo, su voz firme pero sin el filo de la ira que había tenido antes. Ven aquí. El lobo giró su enorme cabeza para mirar a su mano, y Nessa sintió el conflicto que irradiaba la criatura. La lealtad a Demon luchaba con cualquier instinto que lo hubiera llevado hacia ella. Se suponía que el vínculo entre humano y lobo era absoluto, inquebrantable. Que Sombra dudara, incluso por un momento, era evidencia de cuán poderosa era esta nueva conexión. Por favor, susurró Nessa, hablando directamente al lobo a través del extraño enlace que existía entre ellos. Ve con él. Él es tu otra mitad. Le perteneces. El lobo emitió un bajo sonido de angustia, pero lenta, a regañadientes, se alejó de Nessa y regresó al lado de Demon. El rey Alfa inmediatamente colocó su mano sobre la cabeza de Sombra, y Nessa vio que parte de la tensión abandonaba sus hombros. Cualquier conexión que existiera entre ellos todavía estaba allí, todavía fuerte. Ella no la había roto. Esta situación, dijo Demon con cuidado, cada palabra medida y precisa, no tiene precedentes. Necesito tiempo para entender lo que ha sucedido aquí y lo que significa. La reunión procederá según lo planeado. Este asunto se discutirá en privado una vez que haya tenido tiempo de consultar con mis asesores y estudiar los registros históricos. Hizo una pausa, sus ojos encontrando los de Nessa una vez más. Vendrás a mis aposentos en una hora. Hablaremos sobre tu don y sobre lo que sucedió aquí. ¿Entendido? Nessa asintió, sin confiar en su voz. Bien. Alpha Reed, muéstrame mis habitaciones. El resto de ustedes, vuelvan a sus preparativos. La reunión comienza al atardecer y espero que todo esté perfecto a pesar de esta interrupción. La multitud se dispersó lentamente, los lobos moviéndose con evidente reticencia, claramente decepcionados de perderse cualquier confrontación que hubieran estado anticipando. Cassandra le lanzó a Nessa una mirada de puro veneno al pasar, y Nessa supo sin duda que esto estaba lejos de terminar. Cualquier protección que la revelación de la anciana Moira pudiera haber ofrecido era, en el mejor de los casos, temporal. Demon se movió hacia la salida con Sombra a su lado,
Pero el lobo seguía girándose para mirar a Nessa. Sus ojos de ámbar estaban llenos de anhelo y confusión. Nessa también sintió la atracción, sintió que algo dentro de ella se extendía hacia el lobo, queriendo seguirlo, queriendo entender esta conexión que se había formado sin su permiso o comprensión. Cuando el rey Alfa desapareció por la puerta, la anciana Moira se acercó a Nessa, su rostro curtido amable, pero serio. Niña, necesitas entender algo. Lo que sucedió aquí hoy cambiará tu vida de maneras que no puedes imaginar. El rey Alfa es el lobo más poderoso que existe, y que su lobo eligiera reconocerte, someterse a ti, incluso por un momento, significa algo significativo. Habrá quienes te vean como una amenaza ahora. Habrá quienes quieran usarte. Y habrá quienes quieran eliminarte antes de que te vuelvas demasiado poderosa. No soy poderosa, protestó Nessa. Ni siquiera puedo transformarme. Eres una oradora de bestias, corrigió suavemente la anciana Moira. Eso te convierte en una de las lobas más raras y valiosas que existen. Tu poder es diferente al nuestro, pero no es menos real. El hecho de que el lobo del rey Alfa reconociera ese poder, respondiera a él, sugiere un vínculo que va más allá del simple reconocimiento. Debes tener mucho cuidado, niña. Mucho cuidado. La anciana le puso algo en la mano a Nessa. Una pequeña bolsa de cuero que olía a hierbas y tierra. Llévala alrededor de tu cuello. Te ayudará a proteger tus pensamientos y emociones de los lobos que podrían intentar sentirlos. Y cuando te reúnas con el rey Alfa, sé honesta. Él valora la verdad por encima de todo, incluso cuando esa verdad es incómoda. La anciana Moira se fue entonces, y Nessa se quedó sola en el gran salón, mirando la bolsa en su mano y tratando de procesar todo lo que acababa de suceder. Una hora. Tenía una hora antes de tener que enfrentarse de nuevo al rey Alfa. Una hora para prepararse para una conversación que podría determinar el curso de todo su futuro. Pensó en huir, en abandonar los terrenos de la manada y desaparecer en el desierto donde los lobos no pudieran encontrarla. Pero, ¿a dónde iría? No tenía más habilidades que servir y limpiar, ni dinero, ni conexiones más allá de los animales con los que podía hablar. Y más que eso, algo dentro de ella no quería huir. A pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre, parte de ella quería entender lo que había sucedido entre ella y Sombra. Quería explorar esta conexión que se sentía tan correcta, aunque no tuviera sentido. Un cuervo se posó en el alféizar de la ventana cercana, sus ojos negros brillantes de inteligencia. «Estás pensando en huir», dijo en su mente, su voz divertida. «Pero no lo harás. Finalmente te están viendo, pequeña oradora. Después de todos estos años de esconderte, alguien finalmente te ve. Eso es aterrador, pero también es lo que siempre has querido. Quería pertenecer», susurró Nessa de vuelta. «Eso es diferente a ser vista». «¿Lo es?», el cuervo inclinó la cabeza. «Para pertenecer, primero debes ser vista. Para ser aceptada, primero debes ser. El peligroso rey lobo te ve ahora. La pregunta es si dejarás que te conozca de verdad». Antes de que Nessa pudiera responder, apareció la señora Chen, con aspecto apurado y ansioso. «Ahí estás. Ven, ven. No puedes conocer al rey Alfa con ese aspecto. Estás cubierta de pelo de lobo y tierra de jardín. Déjame ayudarte a limpiarte». La señora Chen la condujo a través de los pasajes de servicio a una pequeña habitación con un lavabo de agua tibia y un conjunto de ropa limpia. Nada lujoso, pero mejor que lo que Nessa solía usar. Mientras la mujer mayor la ayudaba a lavarse y cambiarse, hablaba en tonos bajos y urgentes. «No sé qué pasó ahí fuera, y no pretendo entenderlo. Pero sí sé esto. El rey Alfa no es un hombre que tolere el engaño o la manipulación. Si le has hecho algo a su lobo, si has usado algún tipo de truco o magia, necesitas confesarlo ahora, antes de que las cosas empeoren». «No hice nada», dijo Nessa, la frustración filtrándose en su voz. «¿Por qué todos asumen que debo haber hecho algo malo? ¿Por qué no puede ser simplemente que su lobo reconoció algo en mí?» La señora Chen hizo una pausa en su trabajo, sus manos suaves mientras peinaba el cabello de Nessa. «Porque, niña, en nuestro mundo, el poder busca al poder.
El lobo del rey alfa es la criatura más dominante que existe. Que se someta a ti, aunque sea parcialmente, significa que tienes poder. Y el poder en alguien de tan bajo rango como tú, alguien que ha sido invisible durante tanto tiempo, es aterrador para aquellos que siempre han estado en la cima. Terminó con el cabello de Nessa, recogiéndolo en una trenza ordenada. Ahí te ves presentable. Recuerda, sé respetuosa. Responde a sus preguntas con honestidad y hagas lo que hagas. No lo mires directamente a los ojos a menos que te dé permiso. Puede que ahora sienta curiosidad por ti, pero sigue siendo el rey alfa. Un movimiento en falso y la curiosidad puede convertirse en ira muy rápidamente. Nessa asintió, aunque parte de ella se rebelaba ante la idea de someterse a nadie más. Había pasado toda su vida haciéndose pequeña, invisible, inofensiva. ¿Y a dónde la había llevado eso? Burlada, abusada y tratada como menos que nada. Quizás era hora de dejar de disculparse por existir. La señora Chen la escoltó a través de la casa de la manada hasta el ala que había sido preparada para el rey alfa. Los guardias estaban firmes fuera de las enormes puertas, sus ojos siguiendo a Nessa con sospecha y hostilidad. Uno de ellos, un macho grande con cicatrices que le cruzaban la cara, miró a la señora Chen. Esta es la chica sin lobo. Esta es Nessa Thornwood, confirmó la señora Chen. El rey alfa solicitó su presencia. El labio del guardia se curvó con desdén. El rey está adentro con su beta. Esperarás aquí hasta que esté listo para ti. Las hicieron esperar en el pasillo durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 10 minutos. Nessa podía oír voces desde dentro de la habitación, demasiado apagadas para distinguir las palabras, pero con el tono de una discusión seria. Finalmente, la puerta se abrió y un hombre salió. Era casi tan alto como Demon, pero más delgado, con cabello castaño y agudos ojos verdes que evaluaron a Nessa de un solo vistazo. «Soy el beta Marcus Ironwood», dijo, su voz neutral. «El rey alfa te verá ahora. Estaré presente durante esta reunión como testigo y consejero». ¿Entendido? «Sí, beta Ironwood», respondió Nessa, complacida de que su voz se mantuviera firme. Se hizo a un lado para dejarla entrar, y Nessa entró en la habitación. Era una suite digna de la realeza, con muebles caros y tapices que representaban grandes batallas de la historia de los hombres lobo. Pero Nessa apenas notó la decoración, porque su atención fue capturada de inmediato por el hombre que estaba junto a la ventana. Demon se había quitado su chaqueta formal y estaba solo con una camisa negra que de alguna manera lo hacía parecer más peligroso en lugar de menos. Sombra yacía en una alfombra cerca de la chimenea. Los ojos de ámbar del lobo seguían cada movimiento de Nessa. En el momento en que ella entró, la cabeza de Sombra se levantó y su cola comenzó a moverse. Un gesto tan incongruente en una criatura tan temible que podría haber sido divertido en otras circunstancias. «Siéntate», ordenó Demon, señalando una silla colocada en el centro de la habitación. Estaba posicionada de manera que ella estaría frente a él y al beta Marcus, de modo que la luz de la ventana la iluminaría mientras ellos permanecían parcialmente en la sombra. Una configuración de interrogatorio. Nessa se sentó, manteniendo la espalda recta y las manos cruzadas en su regazo. Había decidido durante el camino hasta aquí que no se disculparía más, que no actuaría avergonzada de algo que no había hecho. La anciana Moira me ha proporcionado los registros históricos sobre los oradores de bestias, comenzó Demon, paseando lentamente frente a la ventana. Los relatos son fragmentarios y a menudo contradictorios, pero ciertos hechos son consistentes. Los oradores de bestias podían comunicarse con todas las criaturas, no solo con los lobos. Servían como mediadores entre las manadas y la naturaleza, asegurando el equilibrio y la comprensión. También eran muy buscados como parejas por alfas poderosos, porque su habilidad para comunicarse con los lobos los hacía invaluables en la gestión de grandes manadas y territorios. Dejó de pasear y se giró para mirarla directamente. Lo que también es consistente en estos relatos es que los oradores de bestias tenían una habilidad casi sobrenatural para calmar e influir en los lobos, no a través del dominio o la fuerza, sino a través de la comprensión y la conexión.
Un orador de bestias poderoso podría teóricamente influir incluso en el lobo de un alfa si la conexión fuera lo suficientemente fuerte. ¿Está sugiriendo que estoy influyendo en su lobo?, preguntó Nessa, encontrando sus ojos a pesar de la advertencia de la señora Chen. Estoy declarando hechos, respondió Demon. Lo que pregunto es si eres consciente de alguna habilidad que puedas tener para influir o controlar a los lobos más allá de la simple comunicación. No, dijo Nessa con firmeza. Puedo hablar con los animales. Puedo entender sus sentimientos y pensamientos, pero nunca los he controlado. Nunca los he hecho hacer nada en contra de su voluntad. Ni siquiera sabría cómo empezar a intentar algo así. El Beta Marcus dio un paso adelante, su expresión escéptica. Su Majestad, con todo respeto, solo tenemos su palabra en esto. Podría estar mintiendo para protegerse. Deberíamos ponerla a prueba. Verificar sus afirmaciones antes de decidir cómo proceder. ¿Probarme cómo?, preguntó Nessa, girándose para mirar al Beta. Hay lobos en la manada que se ofrecerían voluntarios para que intentes influir en ellos, explicó Marcus. Si realmente no puedes controlar a los lobos, la prueba lo demostrará. Si puedes, sabremos el alcance de tus habilidades. Era una petición razonable, supuso Nessa, pero algo en ella la inquietaba. Y si me niego a esta prueba, entonces asumiremos que tienes algo que ocultar, dijo Marcus sin rodeos. Demon levantó una mano, deteniendo a su Beta antes de que dijera más. La prueba es prematura. Antes de determinar lo que puede hacer, necesitamos entender lo que pasó con Sombra. Esa es la preocupación inmediata. Se acercó más a Nessa, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera olerlo. Un aroma a pino y aire invernal, y algo únicamente suyo que le mareaba la cabeza. Voy a hacerte una serie de preguntas y espero total honestidad. ¿Entendido? Sí, Su Majestad. Bien. Primera pregunta. Cuando Sombra se te acercó, ¿qué sentiste? Nessa recordó ese momento, tratando de poner las sensaciones en palabras. Reconocimiento. Como ver a alguien que había conocido en otra vida. Calidez, seguridad, una sensación de corrección, como piezas de un rompecabezas encajando. ¿Sentiste algún deseo de ordenar o controlar a mi lobo? No. Sentí que Sombra era familia, como manada. Quería consolarlo, entender por qué se me acercaba, pero no tenía ningún deseo de controlarlo. Cuando le ordené a Sombra que volviera a mí, le dijiste a mi lobo que obedeciera. ¿Por qué? La pregunta la sorprendió. Porque Sombra te pertenece. El vínculo entre tú y tu lobo es sagrado. Nunca intentaría interponerme en eso. Sé lo que es no tener un lobo, sentirse incompleta. Nunca desearía ese dolor a nadie, especialmente no robándole su lobo. Algo parpadeó en los oscuros ojos de Demon, alguna emoción que Nessa no pudo identificar. Y sin embargo, Sombra dudó. Sombra nunca ha dudado en obedecerme antes, ni una sola vez en 15 años. ¿Qué te dice eso? Que cualquier conexión que se formó entre nosotros es poderosa, admitió Nessa, pero no más poderosa que su vínculo. Sombra volvió a ti. Eso demuestra dónde reside la verdadera lealtad del lobo. O demuestra que eres lo suficientemente hábil como para hacer parecer que Sombra regresó voluntariamente cuando, de hecho, tú liberaste el control, interrumpió el Beta Marcus. Todavía no tenemos pruebas de que no estés manipulando la situación. Nessa sintió que su temperamento se encendía. La ira que se había estado acumulando todo el día finalmente encontró un objetivo. No tengo ninguna razón para manipular a nadie. Soy la loba de más bajo rango en esta manada. No poseo nada. No tengo poder. No tengo conexiones. ¿Qué posible beneficio obtendría de manipular al lobo del Rey Alfa? Todo lo que he hecho es existir. Y aparentemente, incluso eso es demasiado para que la gente lo acepte sin asumir lo peor de mí. Las palabras salieron más agudas de lo que pretendía, pero no pudo arrepentirse de ellas. Estaba cansada. Cansada de ser acusada, cansada de defender su existencia, cansada de disculparse por ser diferente. Las cejas de Demon se alzaron ligeramente, y ella se dio cuenta con horror de que acababa de gritarle al Rey Alfa, que le había levantado la voz al lobo más poderoso que existía,
que probablemente acababa de firmar su propia sentencia de muerte. Pero en lugar de la ira que esperaba, Demon sonrió. Fue una pequeña sonrisa, apenas perceptible, pero genuina. «Tienes espíritu», dijo. «Aprecio eso. Demasiados lobos se acobardan y se arrastran. Se vuelve tedioso. Si quieres ver cómo termina esta historia, asegúrate de estar suscrito y con las notificaciones activadas». Volvió a su paseo y Nessa soltó un aliento que no sabía que estaba conteniendo. «Esto es lo que he decidido», anunció Demon. «La situación es demasiado compleja para resolverla de inmediato. Los oradores de bestias son demasiado raros y valiosos para hacer juicios apresurados. Por lo tanto, permanecerás bajo mi observación directa durante la duración de la reunión. Asistirás a las funciones oficiales como parte de mi personal en lugar del personal de servicio general. Esto me permitirá observar cómo interactúas con Sombra y determinar si realmente hay un vínculo natural o si estás ejerciendo influencia». «Su Majestad», protestó el Beta Marcus. «Tenerla tan cerca podría ser peligroso si está manipulando a Sombra». «Entonces lo descubriremos rápidamente, ¿no es así?», replicó Demon. «Además, si realmente es una oradora de bestias, tenerla cerca podría resultar útil. Estas reuniones siempre implican negociaciones delicadas. Tener a alguien que pueda leer las emociones e intenciones de otros a través de sus lobos podría ser ventajoso». Se volvió hacia Nessa. «Se te darán aposentos cerca de los míos. Vestirás apropiadamente para las funciones formales. Te comportarás con dignidad y respeto. A cambio, me aseguraré de que seas tratada según tu linaje en lugar de tu estatus en la manada. ¿Aceptas estos términos?». La mente de Nessa daba vueltas. Le estaba ofreciendo protección, estatus, proximidad al poder. Todas las cosas con las que nunca se había atrevido a soñar. Pero, ¿a qué costo? «¿Qué pasa después de la reunión?», preguntó. «¿Cuando regreses a tus territorios y yo regrese a mi lugar aquí?». «Eso depende enteramente de lo que descubramos durante la reunión», dijo Demon. «Si demuestras ser lo que sospecho que eres, si realmente eres una oradora de bestias legítima, sin intención de manipular o controlar a otros, entonces se te ofrecerá una opción. Puedes permanecer aquí con la manada Luna de Plata, aunque requeriré que el Alpha Reed te trate según tu estatus de linaje. O puedes venir conmigo a los territorios del norte, donde tus dones serían valorados y protegidos». La oferta quedó suspendida en el aire entre ellos, pesada de posibilidades. Dejar la manada Luna de Plata, escapar de los años de burla y abuso. Ir a un lugar donde realmente podría pertenecer. Era todo lo que había soñado y aterrador en igual medida. «Acepto sus términos», dijo Nessa en voz baja. «Bien». Demon se movió hacia un tirador de cuerdas cerca de la puerta y tiró de él. Momentos después, entró una loba, alta y elegante, con cabello color miel. «Esta es Lady Helena», presentó Demon. «Es mi jefa de personal de la casa. Helena, esta es Nessa Thornwood, la oradora de bestias. Se le darán aposentos en el ala de invitados, se le proporcionará ropa apropiada para ocasiones formales y será tratada como una invitada de honor. Cualquiera que le falte el respeto me responderá directamente a mí. ¿Está claro?». Los ojos de Lady Helena se abrieron ligeramente, pero controló su sorpresa rápidamente. «Perfectamente claro, Su Majestad. Señorita Thornwood, si me sigue, le mostraré sus aposentos y me ocuparé de sus necesidades». Nessa se puso de pie, sus piernas inestables debajo de ella. Mientras se movía hacia la puerta, Sombra se levantó de repente de la alfombra y se acercó a ella, presionando su enorme cabeza contra su costado en un gesto de afecto. No pudo evitar pasar sus dedos por el pelaje del lobo una vez más, maravillándose de la conexión que sentía. «Sombra». La voz de Demon fue firme, y a regañadientes, el lobo regresó al lado de su humano. Pero los ojos de Ámbar nunca dejaron a Nessa, y ella sintió la atracción de esa conexión incluso mientras salía de la habitación. Mientras Lady Helena la guiaba por los pasillos, charlando agradablemente sobre el horario de la noche, la mente de Nessa giraba con todo lo que había sucedido.
En el lapso de unas pocas horas, su mundo entero se había puesto patas arriba. Había pasado de ser una sirvienta invisible a un linaje reconocido, de la burla a la protección, de inútil a valiosa. Pero no era lo suficientemente ingenua como para creer que este era el fin de sus problemas. Cassandra vería su elevación como una amenaza y un insulto. El Alpha Reed resentiría tener que tratarla con respeto. Y en algún lugar de la manada había otros que verían su nuevo estatus como una oportunidad para usarla o manipularla para sus propios fines. Los aposentos que Lady Helena le mostró estaban más allá de cualquier cosa que Nessa hubiera experimentado. Un gran dormitorio con una cama de verdad en lugar del catre al que estaba acostumbrada. Un baño privado con agua caliente. Un armario que se estaba llenando de vestidos y trajes formales de su talla. Aunque cómo habían conseguido sus medidas tan rápido, no tenía idea. La primera función es en 3 horas, explicó Lady Helena. El banquete de bienvenida donde todos los alfas serán presentados formalmente y se discutirán los tratados. Te sentarás en la mesa principal, 2 asientos a la izquierda de Su Majestad. Volveré en 2 horas para ayudarte a vestirte y prepararte. Después de que Lady Helena se fue, Nessa se hundió en la cama y se cubrió la cara con las manos. A 2 asientos del Rey Alfa, en la mesa principal, donde todos podían verla. Donde Cassandra y sus compinches observarían con odio. Donde alfas poderosos se preguntarían quién era ella y qué había hecho para merecer tal posición. Un suave golpeteo en la ventana la hizo mirar hacia arriba. Un cuervo estaba posado en el alféizar, sus ojos negros brillantes de inteligencia. ¿Puedo entrar? ¿Entrar, oradora?, preguntó en su mente. Las criaturas del bosque desean saber si estás bien. Sintieron tu angustia antes. Estoy bien, le aseguró Nessa, moviéndose para abrir la ventana. O lo estaré. Todo ha cambiado muy de repente. El cambio es la naturaleza de la vida, observó el cuervo, saltando a la habitación y examinando los lujosos alrededores con interés. El rey lobo te protege ahora, eso es bueno, pero los lobos de la manada están enojados. Eso es peligroso. Debes tener cuidado, joven oradora. Tu poder está despertando, pero aún no es lo suficientemente fuerte como para protegerte de aquellos que te harían daño. ¿Qué quieres decir con que mi poder está despertando?, preguntó Nessa, pero el cuervo ya había emprendido el vuelo, desapareciendo en el cielo oscurecido fuera de su ventana con un graznido que sonó casi como una risa. Nessa cerró la ventana y se apoyó en ella, viendo el sol hundirse en el horizonte. En unas pocas horas, entraría en ese salón con un vestido fino, se sentaría en la mesa principal, sería visible de una manera que nunca antes lo había sido. La pregunta era si la visibilidad finalmente le daría la pertenencia que anhelaba, o si simplemente la convertiría en un objetivo más grande para aquellos que la querían fuera. Pensó en los ojos de ámbar de sombra, en la calidez de esa conexión, en la forma en que Demon la había mirado con algo que podría haber sido respeto. Quizás, solo quizás, esta era su oportunidad de entender finalmente lo que estaba destinada a ser, de descubrir si había más en su existencia que servir y sobrevivir, de averiguar si una oradora de bestias podría realmente pertenecer a un mundo de lobos. El sol se puso, pintando el cielo en tonos de sangre y oro, y Nessa se preparó para la actuación de su vida. Esta noche, entraría en una habitación llena de los lobos más poderosos del mundo y fingiría que pertenecía allí. Esta noche, se sentaría junto a un rey y actuaría como si fuera su derecho. Esta noche, sería visible, estuviera lista o no. Y en algún lugar en las profundidades de la casa de la manada, sabía que Cassandra también se estaba preparando, afilando sus garras y planeando su venganza. La reunión estaba a punto de comenzar, y Nessa tenía la sensación de que las verdaderas batallas no se librarían en las salas de negociación, sino en las sombras y los susurros, donde se destruyen reputaciones y se arruinan vidas. Solo esperaba sobrevivir lo suficiente para descubrir la verdad sobre lo que era y lo que podría llegar a ser. Cuando Lady Helena regresó 2 horas después, trajo consigo un equipo de asistentes que transformaron a Nessa en alguien que apenas reconocía. El vestido que le pusieron era de un azul medianoche, de diseño simple pero claramente caro, cortado para favorecer su pequeña figura sin ser ostentoso.
Le dejaron el cabello suelto, algo inusual para eventos formales. Pero las ondas oscuras que caían sobre sus hombros de alguna manera la hacían parecer más exótica que desaliñada. Cosméticos sutiles realzaron sus rasgos sin ocultarlos. Y cuando finalmente le permitieron mirarse en el espejo, Nessa vio a una extraña devolviéndole la mirada. Parecía que pertenecía a una mesa principal, que tenía derecho a sentarse entre alfas, que era más que la sirvienta invisible que todos habían descartado. «Te ves encantadora», dijo Lady Helena con genuina calidez. «El rey alfa tiene excelentes instintos. Causarás una gran impresión esta noche». «Eso es lo que me temo», admitió Nessa. Lady Helena sonrió con complicidad. «El miedo es natural. Pero recuerda, no has hecho nada malo. Estás allí por orden real, bajo protección real. Que cualquiera que tenga un problema con eso, se lo plantee a su majestad». El banquete se celebraba en el salón más grande que Nessa había visto nunca, claramente construido específicamente para eventos como la reunión. Largas mesas se extendían a lo largo de la sala, cada una cubierta con manteles blancos y puesta con plata y cristal. La mesa principal se encontraba en un estrado elevado en el extremo más alejado, posicionada para que los sentados allí pudieran observar toda la reunión. Los lobos ya estaban entrando mientras Lady Helena conducía a Nessa a través de una entrada lateral, y los susurros comenzaron de inmediato. Nessa sintió cientos de ojos volverse hacia ella, sintió el peso del juicio, la curiosidad y la hostilidad. Mantuvo la cabeza alta, sus pasos medidos y seguros, aunque su corazón intentaba salirse de su pecho. Presentando a la señorita Nessa Thornwood, invitada de honor de su majestad, el rey Alpha Demon Blackthorn, anunció un heraldo mientras se acercaban a la mesa principal